queremos encontrar el punto en el que la línea dada por las ecuaciones paramétricas se cruza con el plano XZ. Lo importante a recordar aquí es que la ecuación del plano XZ es y es igual a 0. Cualquier punto en el plano XZ debe tener una coordenada e de 0. Y por lo tanto, podemos establecer y de t igual a 0, resolver t, y podemos usar ese valor de t para encontrar las coordenadas x y z del punto de intersección. Pero antes de hacer esto, echemos un vistazo en la gráfica de la línea y el plano en el espacio. Aquí, vemos la gráfica del plano XZ, así como la línea dada por las ecuaciones paramétricas. Estamos buscando las coordenadas de este punto azul. Aquí, el punto de intersección de la línea y el plano. Y nuevamente porque este punto está en el plano XZ, la coordenada y debe ser 0. Entonces, si podemos encontrar el valor de t, eso hace que esta coordenada y sea 0, también podemos encontrar las coordenadas x y z. Entonces, sigamos adelante y encontremos este punto. Nuevamente, debido a que la ecuación del plano XZ es y es igual a 0 en el punto de intersección, sabemos que y de t debe ser igual a 0. Lo que significa que 0 debe ser igual a 4 más 8 toneladas. Entonces, resolviendo esto para t, restamos 4 en ambos lados y luego dividimos entre 8. Esto nos dice que t debe ser igual a 1 tos negativo en el punto de intersección. Entonces, para nuestro punto de intersección, tendremos una coordenada x, y z, pero sabemos la coordenada y debe ser 0. Así que ahora, encontraremos x de 1 tos negativo, y z de 1 tos negativo para encontrar las coordenadas x y z. Entonces, x de 1 tos negativo sería igual a negativo 3 más 3 veces negativo 1 2, o 3 sobre 1, veces negativo 1 2, que sería igual a negativo 3 sobre 1 más negativo 3 2. Obteniendo un denominador común de 2. Observe cómo tendríamos negativo 6 2 más negativo 3 2, o negativo 9 2. Esta sería la coordenada x del punto de intersección. Y ahora para encontrar la coordenada z, necesitamos encontrar z de 1 2 negativo. Entonces, tendríamos 5 negativos más 7 o 7 sobre 1, multiplicado por 1 2 negativo. Entonces, tendríamos 5 negativos sobre 5 negativos sobre 1, más aquí tendríamos negativo 7 2. Nuevamente, obteniendo un denominador común de 2. Observe cómo esto nos da negativo 10 2 más negativo 7 2, o negativo 17 2. Entonces, la coordenada z es negativa 17 2. Este sería el punto de intersección de la línea dada en el plano XZ. Entonces, nuevamente, este punto aquí, es este punto de intersección azul. Espero que hayas encontrado esto útil.